Últimas noticias de Colombia hoy 27 de septiembre 2018. /vertical. Dirijan armas hacia el Palacio de Miraflores. 2 puntos. Noticias número 1. Dirijan armas hacia el Palacio de Miraflores para que desalojen la dictadura. Uribe a venezolanos. El senador del Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez, quien ya ha hablado de una intervención legal en Venezuela, se manifestó sobre el despliegue de tropas del país vecino en la frontera con Colombia. La decisión de Nicolás Maduro de desplegar el ejército bolivariano en la frontera con Colombia ha generado tensión en el país y todo tipo de comentarios a favor o en contra de una posible confrontación entre ambas naciones. Para el senador del Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez, las tropas venezolanas se equivocan de objetivo militar. Lo que pasa es que los soldados de Venezuela no deberían de apuntar hacia Colombia, al país hermano, deberían de apuntar al Palacio de Miraflores, dijo Uribe, quien a principios de este mes en plenaria del Senado apeló por una intervención legal en el territorio vecino, opción, para él, cobijada en la Carta de las Américas de la Organización de los Estados Americanos, OEA. Además, señaló que Maduro debe de abandonar el poder como culpable de la crisis en Venezuela, que ha causado la migración de más de 5 millones de ciudadanos y una inflación que está proyectada a 1,000% para final de este año, según el Fondo Monetario Internacional. La intervención humanitaria es requerida en las resoluciones de las Naciones Unidas. Cuando hay un gobierno culpable de una crisis humanitaria, hay que intervenir por razones humanitarias, manifestó sin referirse a qué tipo de intervención se refiere. Durante su gobierno se presentaron roces con su homólogo Hugo Chávez, quien numerosas veces lo señaló como un mandatario para la guerra que estaba planeando una acción bélica contra el país vecino. También en 2009 y 2015, las cámaras del Congreso hicieron un llamado al Ministerio de Defensa para evaluar la situación militar del país para una eventual confrontación con Venezuela. El canciller Carlos Olmes Trujillo, frente a la presencia de militares venezolanos en la frontera, confirmó que no se ha violado la soberanía de Colombia, pero de ser así, el presidente Iván Duque tiene todas las competencias para actuar como jefe de las Fuerzas Armadas. Otras voces desde el Congreso se han manifestado por una posible confrontación con Venezuela y por el aumento del presupuesto para la defensa antiaérea para 2019. Le pido al presidente Duque que rechace las declaraciones de sus funcionarios, ministros y embajadores que siembran en el ambiente político nacional una posible intervención al vecino país de Venezuela, escribió la senadora de la Unión Patriótica, Aida Abella. También, la representante de la Alianza Verde, Ángela María Robledo, en un foro, manifestó que hay que abogar por una América Latina donde prime la paz. No podemos aceptar por nada una intervención militar en Venezuela. Toda guerra es un fracaso de la sociedad. Por su parte, el senador de la U, Roy Barreras, también se unió al rechazo de una posible intervención. Una guerra se inicia en minutos, pero duran años sus trágicas consecuencias.
Hoy en el mundo no hay guerras nacionales, sino guerras irregulares, Afganistán, Irak y Siria, con intervenciones globales, USA, Rusia, China. Gobierno colombiano debe rechazar claramente semejante riesgo. Punto 2. Noticias número 2. Uribe. Soldados de Venezuela deberían apuntar hacia el Palacio de Miraflores. En medio de los vientos intervencionistas y los llamados a la acción a los militares venezolanos, las declaraciones del expresidente Uribe ayudan a echarle más leña al fuego a un asunto en el que Colombia tiene mucho que perder. Dentro de la guerra verbal que se ha dado en las últimas horas entre Venezuela y sus contradictores, especialmente Estados Unidos, el expresidente Álvaro Uribe dio unas declaraciones que le echan más leña al fuego. Las tropas venezolanas no hay que moverlas hacia la frontera, hay que moverlas hacia el Palacio de Miraflores, dijo el senador, justo después de que el gobierno venezolano anunciara que envió a sus tropas a la frontera con Colombia para hacer operativos contra el narcotráfico. En medio de la coyuntura, el mismo vicepresidente Mike Pence lo entendió desde Estados Unidos como una provocación. Recibimos reportes de que el régimen de Maduro ha movilizado tropas a la frontera con Colombia, un evidente esfuerzo de intimidación. Déjenme ser claro. Estados Unidos siempre apoyará a sus aliados. El régimen de Maduro haría bien en no poner a prueba la decisión del presidente de Estados Unidos o del pueblo americano, aseguró Pence, en el transcurso de una reunión para atender la crisis venezolana y al lado del presidente Iván Duque. Los vientos intervencionistas y los llamados a la acción a los militares venezolanos también vinieron desde el propio Donald Trump, quien después de varios intentos de evadir la pregunta, dijo que todas las opciones están sobre la mesa, las más suaves y las más fuertes, esto en referencia a una posible intervención militar. Además, sugirió un golpe de Estado al decir que el de Maduro es un régimen que, francamente, podría ser derrocado muy rápidamente por los militares si deciden hacer eso. Precisamente, en este sentido también habló Uribe, y además explicó que las resoluciones de Naciones Unidas obligan a Maduro a que abandone el poder. Según el expresidente, los culpables de la crisis son Maduro y Hugo Chávez, quien le heredó el poder. Chávez se le debería aparecer a Maduro desde el cielo y decirle: esto se nos acabó. Y que al apuntar las tropas de Venezuela hacia el Palacio de Miraflores no hacia la hermana Colombia, Maduro tenga que salir y no haya un gobierno militar, sino a unas elecciones inmediatas y transparentes que permitan que Venezuela retome el rumbo democrático, dijo Uribe. Las críticas a Uribe no se hicieron esperar. El senador Gustavo Petro, uno de sus principales contradictores, cuestionó: ¿ustedes sí creen que aquí habla un demócrata? Tan envilecida quedó la palabra democracia que no reaccionamos ante un político que quiere acabar nuestra justicia porque lo juzgan y que quiere la violencia en un país vecino porque solo existe gracias a la violencia. Además, agregó que no se debe jugar a la guerra porque terminaremos en la guerra. Colombia comparte 2.200 kilómetros de frontera con Venezuela, y en caso de que se desate un conflicto, sería el principal perjudicado, tal como dijo en una ocasión Alfonso López Michelsen: una guerra con Venezuela podría durar solo 2 días, pero las consecuencias, 100 años.
3. Noticias número 3. Soldados de Venezuela no deberían apuntar a Colombia, sino al Palacio de Miraflores. Uribe. Tras el anuncio del gobierno Maduro de mover tropas a la frontera, el senador sugirió que militares venezolanos intervengan para solucionar crisis en su país. Los soldados de Venezuela no deberían apuntar hacia Colombia, al país hermano. Los soldados de Venezuela deberían apuntar hacia el Palacio de Miraflores. Las tropas no hay que moverlas hacia la frontera, hay que moverlas hacia el Palacio de Miraflores, y decirle a Nicolás Maduro que las resoluciones de Naciones Unidas obligan a que abandone el poder. ¿Por qué? Porque él es el culpable de esa crisis, él y Chávez, aseveró el expresidente Álvaro Uribe. Uribe ha sido un constante crítico de los gobiernos del entonces presidente Hugo Chávez y del actual mandatario, a quienes culpa, entre otros asuntos, de la migración venezolana. Poco antes, en Twitter, el senador señaló que no cree en gobiernos militares, pero sí en la necesidad de que las Fuerzas Armadas de Venezuela intervengan para superar la crisis humanitaria. De acuerdo con cálculos de la ONU, cerca de 2,3 millones de venezolanos han abandonado su país ante la crisis. De ellos, casi 1 millón se ha instalado en Colombia. Según el jefe del Partido Centro Democrático, el mismo al que pertenece el presidente colombiano, Iván Duque, la posible intervención de los militares venezolanos se debería dar para que se empiece a superar la crisis humanitaria. No es la primera vez que Uribe expresa esta propuesta. En abril del año pasado, en una protesta de venezolanos ante la embajada de ese país en Bogotá, exhortó a los militares y policías del país vecino a que desacaten las órdenes de sus oficiales. Los soldados y policías de Venezuela deberían desacatar la orden de la dictadura, frenar cualquier acción de ataque al pueblo de Venezuela, notificarle a la dictadura que el ejército no está para reprimir al pueblo en su nombre, sino para defender, abrir paréntesis, cerrar paréntesis, la democracia, dijo en esa oportunidad. A propósito de la situación en Venezuela, el presidente de Donald Trump opinó que un golpe militar contra el gobierno Maduro podría triunfar rápidamente si las Fuerzas Armadas venezolanas se decidieran a organizarlo. Es un régimen, el de Maduro, que, francamente, podría ser derrotado muy rápidamente si los militares deciden hacer eso, dijo Trump en declaraciones a periodistas al reunirse por primera vez con Duque, en la sede de Naciones Unidas.